¿Y si te dijera que una joven indígena de 19 años fue entregada como esposa a un extranjero para salvar a su pueblo? ¿Qué pasaría si te contara que en la misma noche de bodas, ella desapareció sin dejar rastro, excepto por unas misteriosas huellas invertidas junto al río? ¿Qué secretos guardaba aquel bosque que los antiguos temían tanto? Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El cielo sobre la aldea Caráguara se teñía de naranja mientras el consejo de ancianos discutía en círculo cerrado. Los rostros arrugados, marcados por décadas de sabiduría y sufrimiento, mostraban la gravedad del momento. A pocos metros, sentada sobre una roca junto al río, Arami trenzaba su largo cabello negro observando su reflejo en el agua cristalina. No necesitaba estar presente en la reunión para saber que hablaban de ella, de su destino, de su cuerpo. A sus 19 años, Arami era la única hija del jefe Tupa y según las antiguas tradiciones, la más valiosa ofrenda que la tribu podía entregar para sellar un pacto. La noticia había llegado 3 lunas atrás, hombres blancos con máquinas enormes amenazaban con invadir sus tierras sagradas. Pero uno de ellos, un extranjero llamado Leonard, había propuesto una solución diferente: protección, respeto a sus fronteras y medicinas para los enfermos. El precio: desposar a una mujer de la tribu, una virgen de linaje noble. La decisión estaba tomada mucho antes de que el consejo se reuniera. Arami lo supo cuando su padre entró a su choza esa madrugada, con los ojos húmedos pero la voz firme. «Hija mía, a veces el destino de muchos pesa sobre los hombros de uno solo», le dijo mientras le entregaba un collar de dientes de jaguar, la más alta distinción para una mujer caráguara. «Mañana conocerás a tu futuro esposo». El collar ardía contra su piel como si estuviera hecho de brasas vivas. Arami no lloró. Las mujeres de su pueblo no derramaban lágrimas por decisiones del destino, sino que las transformaban en fuerza para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente, el extranjero llegó montado en un caballo blanco. No era como Arami lo había imaginado. No tenía el aspecto tosco y amenazador de los otros hombres blancos que habían visto merodeando por las fronteras de su territorio. Leonard era alto, de complexión fuerte pero no intimidante. Su cabello, de un rubio casi blanco, contrastaba con su piel tostada por el sol. Pero lo que más impresionó a Arami fueron sus ojos, de un azul tan profundo como el lago sagrado donde los espíritus de sus ancestros descansaban según las leyendas. Cuando Leonard la vio, algo cambió en su mirada. No fue la típica expresión de quien observa mercancía, sino un destello de genuina sorpresa, quizás admiración. Se acercó a ella y, para asombro de todos, se arrodilló a su lado, hablando en un portugués mezclado con algunas palabras del dialecto local que había aprendido. «Es un honor conocerte, Arami», dijo con una voz suave que no encajaba con su físico imponente. «No vengo a llevarme nada que no se me ofrezca libremente». Esa noche, mientras la aldea preparaba la ceremonia de unión, Mayara, la anciana curandera, llamó a Arami a su choza. El humo de hierbas sagradas llenaba el espacio, creando formas fantasmales que danzaban en la penumbra. «Niña, los espíritus están inquietos», murmuró la anciana mientras mezclaba polvos en un pequeño cuenco de madera. «He consultado a los ancestros y me han mostrado imágenes confusas, agua, fuego, y huellas que caminan hacia atrás». «¿Qué significa, abuela?», preguntó Arami, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No lo sé con certeza», respondió la anciana, tomando las manos de la joven entre las suyas. «Pero recuerda esto: cuando la luna alcance su punto más alto, el bosque revelará su verdadera naturaleza. Y tú, hija mía, deberás estar lista para reconocer el camino correcto». La vieja curandera le entregó un pequeño saquito de cuero. «Lleva esto contigo esta noche. No lo abras hasta que sientas el llamado». Los tambores resonaron al atardecer. El cuerpo de Arami había sido pintado con símbolos sagrados, líneas rojas y negras que representaban la fertilidad, la protección y el vínculo con los espíritus guardianes. Su cabello estaba adornado con plumas de guacamayo, señal de su alto linaje. Leonard apareció vestido con ropas tradicionales que el consejo le había entregado,
un gesto que sorprendió a muchos. La ceremonia fue simple pero solemne. Bajo la mirada atenta de toda la aldea, Tupa unió las manos de su hija y el extranjero con una cuerda tejida con fibras de la planta sagrada, mientras recitaba las antiguas palabras que sellaban la unión. Leonard repitió los votos en su portugués imperfecto, pero con una sinceridad que no pasó desapercibida. Cuando la última palabra fue pronunciada, un silencio extraño cayó sobre la aldea. Incluso los animales de la selva parecieron callar. Y entonces, desde lo profundo del bosque, llegó un sonido que heló la sangre de los presentes, un silbido agudo, como el de un viento furioso atravesando cañas huecas. Los ancianos intercambiaron miradas preocupadas. «Es el Curupira», susurró alguien. «El protector del bosque nos advierte». Leonard, ignorante de las supersticiones locales, sonrió con amabilidad y apretó suavemente la mano de Arami. «Todo estará bien», le dijo en voz baja. «Te prometo que cuidaré de ti». Pero en los ojos de Arami, el miedo se mezclaba con algo más, una determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres guerreras. La choza nupcial había sido preparada en el límite de la aldea, cerca del río pero lo suficientemente lejos para dar privacidad a los recién casados. Estaba decorada con flores y hierbas aromáticas y una pequeña hoguera ardía en el centro, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de palma. Cuando quedaron solos, Leonard se sentó frente a Arami, respetando la distancia que ella parecía necesitar. «No temas», le dijo con suavidad. «No haré nada que tú no desees. Quiero que sepas que mis intenciones son sinceras. Protegeré tu tierra como si fuera la mía propia». Arami lo observó en silencio, intentando descifrar la verdad tras sus palabras. En su cultura, los hombres blancos eran conocidos por sus mentiras, por prometer sin cumplir. Pero algo en la mirada de Leonard parecía diferente. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué pedir una esposa a cambio de tu protección?». Leonard bajó la mirada, como si la pregunta hubiera tocado una herida invisible. «Porque estoy solo», respondió con una honestidad que sorprendió a Arami. «Llevo años viajando, alejándome de mi propia tierra y de recuerdos dolorosos. Cuando vi esta aldea, algo me dijo que aquí podría encontrar paz». La noche avanzaba y, contra todo pronóstico, hablaron durante horas. Leonard le contó sobre sus viajes, sobre las maravillas y horrores que había visto en tierras lejanas. Arami, poco a poco, comenzó a relajarse. Le habló de las leyendas de su pueblo, de los espíritus del bosque, de las estrellas que guiaban a los guerreros en la oscuridad. Cuando la luna alcanzó su cenit, un aullido lejano rompió la intimidad del momento. Arami se tensó de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó Leonard, notando el cambio. «Ese no es un animal común», respondió ella, recordando las palabras de la anciana. «Es un presagio». En ese instante, la pequeña hoguera que los iluminaba se apagó de golpe, como si una mano invisible hubiera soplado sobre ella. La oscuridad los envolvió por completo. «Iré a buscar fuego», dijo Leonard, poniéndose de pie. «No», Arami lo detuvo, tomando su mano. «No salgas ahora. El bosque está despierto». Pero Leonard, con la confianza de quien no ha crecido temiendo a los espíritus de la selva, sonrió tranquilizadoramente. «Solo serán unos minutos. Quédate aquí». Antes de que Arami pudiera protestar, él ya había salido de la choza. La joven esperó, contando los latidos de su corazón en la oscuridad. 1, 2, 10, 50, y Leonard no regresaba. El miedo comenzó a trepar por su espalda como una araña venenosa. De pronto, recordó el saquito que la curandera le había entregado. Lo sacó de entre sus ropas y, con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro había un puñado de semillas brillantes, casi fosforescentes en la oscuridad, y un pequeño colmillo de jaguar. Sin saber exactamente por qué, tomó el colmillo y lo apretó en su mano. Un susurro llegó entonces desde fuera de la choza. No era la voz de Leonard, sino algo más antiguo, más profundo. «Arami». El sonido de su nombre la paralizó. No era un llamado humano. «Arami, ven». Como en trance, se levantó y caminó hacia la entrada de la choza.
La noche afuera era diferente, los árboles parecían más altos, más retorcidos, y la luna proyectaba sombras que se movían de forma antinatural. Y allí, en el sendero que conducía al río, vio una figura. No era Leonard. Era más pequeña, más ágil, y se movía con la gracia de quien conoce cada secreto del bosque. La figura le hizo una seña para que la siguiera y, sin pensarlo dos veces, Arami obedeció. Mientras tanto, Leonard había llegado a la aldea principal, buscando ayuda para reavivar el fuego. Pero encontró algo extraño, todos parecían dormidos, incluso los guardias que normalmente vigilaban durante la noche. Un sueño antinatural, pesado, como si alguna fuerza los hubiera sumido en un profundo letargo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo no estaba bien. Con una antorcha improvisada, regresó corriendo hacia la choza nupcial. Arami. Llamó al llegar, pero solo el silencio le respondió. La choza estaba vacía. El collar de dientes de jaguar que ella llevaba yacía en el suelo, como si hubiera sido arrancado con violencia. Leonard lo recogió y salió nuevamente, desesperado, gritando su nombre en la oscuridad. Siguió el sendero que conducía al río, guiándose por la tenue luz de la luna. Y entonces las vio, huellas en el barro húmedo de la orilla. Pero había algo terriblemente equivocado en ellas. Las pisadas estaban invertidas, como si quien las hubiera dejado caminara hacia atrás, o tuviera los pies al revés. El corazón de Leonard se detuvo por un instante. Recordó las historias que había escuchado durante sus viajes por la Amazonía, leyendas sobre un ser mitológico, un guardián de la selva con los pies invertidos, el Curupira. Mientras tanto, Arami seguía a la misteriosa figura a través de un bosque que ya no reconocía. Los árboles parecían moverse, abriendo camino para ella, y las lianas se apartaban a su paso como cortinas vivientes. La figura frente a ella nunca mostraba su rostro completamente, pero algo en su esencia resultaba familiar, como un eco de algo que Arami conocía desde siempre. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz de la luna se derramaba como plata líquida. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y grabadas con símbolos que parecían vibrar con vida propia. La figura se detuvo y, por primera vez, se giró completamente hacia Arami. Lo que la joven vio la dejó sin aliento, era como mirarse en un espejo de agua cristalina. La figura tenía su mismo rostro, pero sus ojos brillaban con una sabiduría milenaria, y su piel parecía hecha de corteza y musgo. ¿Quién eres?, preguntó Arami con voz temblorosa. Soy tú, respondió la figura con una voz que sonaba como hojas mecidas por el viento. Soy quien eres cuando te liberas de las cadenas que otros forjan para ti. No entiendo, murmuró Arami, confundida. Nuestro pueblo está en peligro, continuó la figura. No por los hombres blancos que amenazan con máquinas, sino por olvidar quiénes somos realmente. Las mujeres Karaguara nunca fueron moneda de cambio, sino guardianas de los secretos más profundos del bosque. La figura extendió su mano, y en su palma apareció una pequeña semilla brillante, idéntica a las que la anciana había puesto en el saquito. Esta es la verdadera protección de nuestra gente, dijo. La semilla del árbol de la vida, que solo florece cada 100 años. Tu destino no es ser la esposa de un extranjero, sino la guardiana de este conocimiento antiguo. En ese momento, un ruido rompió la magia del instante. Leonard apareció en el borde del claro, jadeando por la carrera. Arami. Gritó al verla. Gracias a Dios estás bien. Pero se detuvo en seco al notar la extraña figura junto a ella. Sus ojos se abrieron con asombro y miedo. La figura del bosque sonrió, y ese gesto transformó su rostro en algo completamente diferente. Ya no era el reflejo de Arami, sino una entidad antigua, con rasgos que mezclaban lo humano y lo animal. El extranjero tiene un corazón sincero, dijo, mirando a Leonard. Pero el destino de ambos sigue caminos diferentes. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol matinal, fundiéndose con los árboles y la tierra. Antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras flotaron en el aire. Recuerda, Arami, el bosque siempre encuentra un camino para proteger a los suyos. Cuando la figura se desvaneció completamente, algo extraordinario comenzó a ocurrir.
Las piedras del círculo empezaron a brillar con una luz propia, y del suelo surgieron pequeños brotes que crecían a una velocidad imposible. En cuestión de minutos, el claro se había transformado en un jardín de plantas nunca vistas, con flores que emitían luz propia y frutos de colores imposibles. Leonard se acercó cautelosamente a Arami, quien permanecía inmóvil en el centro de aquel milagro vegetal. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con la voz teñida de asombro. Arami lo miró con ojos nuevos, como si acabara de despertar de un largo sueño. El bosque me ha mostrado mi verdadero camino, respondió con una serenidad que sorprendió a ambos. Leonard, no puedo ser tu esposa. Mi destino está aquí, como guardiana de estos secretos. Contra todo pronóstico, el rostro de Leonard se suavizó con comprensión. Lo entiendo, dijo, sorprendiéndola. Desde que llegué a estas tierras, he sentido que hay fuerzas aquí que van más allá de nuestra comprensión. No vine buscando posesiones, sino respuestas, y creo que acabo de encontrar algunas. Arami tomó su mano en un gesto de gratitud. ¿Tu promesa de proteger nuestras tierras sigue en pie? Con más razón que nunca, respondió él. Pero no como tu esposo, sino como un aliado. Al amanecer, cuando regresaron a la aldea, encontraron a todos despertando de aquel extraño sueño colectivo, sin recordar nada de lo ocurrido durante la noche. El padre de Arami, Tupa, se acercó a ellos con expresión preocupada al ver que regresaban juntos del bosque. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando alternativamente a su hija y al extranjero. Arami respiró profundo y dio un paso al frente. Padre, el bosque ha hablado, dijo con voz clara y firme. He sido elegida como guardiana de los secretos antiguos. No puedo ser esposa de nadie, pues mi unión es con la tierra misma. Esperaba resistencia, quizás ira, pero en lugar de eso, vio cómo el rostro de su padre se transformaba con una mezcla de asombro y reverencia. Las ancianas profetizaron esto hace muchas generaciones, murmuró Tupa. Que cuando nuestra tribu enfrentara su mayor amenaza, el bosque elegiría a una guardiana para renovar nuestra conexión con los espíritus antiguos. Para sorpresa de todos, Leonard se arrodilló frente al jefe de la tribu. Mantengo mi promesa de proteger estas tierras, declaró. No como parte de la familia por matrimonio, sino por un pacto más antiguo y sagrado que he presenciado esta noche. 3 lunas después, la aldea Caráguara había cambiado. Bajo la guía de Arami, establecieron un nuevo sistema de protección para su territorio. Las plantas medicinales que ella cultivaba en aquel claro mágico se habían convertido en un recurso valioso que Leonard ayudaba a distribuir en las ciudades cercanas, creando una red de apoyo y reconocimiento para la tribu. Leonard construyó su casa en el límite del territorio, sirviendo como intermediario entre la tribu y el mundo exterior. No era el esposo de Arami, sino su más fiel aliado. Y aunque algunos decían haber visto miradas especiales entre ellos, ambos respetaban el pacto sagrado que habían hecho con el bosque. En las noches de luna llena, los habitantes de la aldea podían escuchar un sonido peculiar viniendo del corazón de la selva, pasos que parecían caminar hacia atrás. Y el suave canto de una mujer mezclándose con el susurro de las hojas. Arami regresaba al claro sagrado para reunirse con aquella parte de sí misma que el bosque había despertado, aprendiendo secretos que se creían perdidos desde tiempos inmemoriales. Y así, lo que comenzó como un sacrificio se transformó en salvación. Lo que iba a ser una boda forzada se convirtió en un renacimiento. Porque, como dicen los ancianos Caráguara, el bosque siempre encuentra la forma de proteger a los suyos. Incluso si para ello debe desaparecer a una novia en su noche de bodas y devolverla transformada en algo mucho más poderoso, una mujer dueña de su propio destino. Hasta el día de hoy, los viajeros que se aventuran por aquellas tierras cuentan historias sobre una hermosa indígena que camina entre los árboles con pies que no dejan huellas, protegiendo a su gente y a la selva que la eligió como su voz en el mundo de los hombres. Y si escuchas con atención en las noches de luna llena, quizás puedas oír el susurro de sus pasos, regresando a casa.